Estamos en el estudio y vamos a realizar hoy fotografías de documentos. Digamos que es una fotografía simple, parecería simple, es simple, pero por ser simple deja de ser una de las más rentables. Vender muchas fotos de documentos es un buen negocio para los fotógrafos y es fácil de hacer. Necesitamos dos luces frontales y dos luces en el background, en el fondo. Necesitaríamos un fondo blanco, porque la mayoría de las fotografías de documento las requieren. Para ello vamos a ver cómo lo ponemos. Sabemos que las luces en el estudio se manejan a través del número F. ¿Qué quiere decir? Que cada luz frontal requiere el mismo número F. ¿Para qué? Para que nos produzca una fotografía plana, porque eso es una exigencia de cada país. No puede tener sombras en el rostro. El background debe salir blanco. Para que salga blanco, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir un número o dos números F más que la luz de frente. De esa manera lo resolvemos. Por ejemplo, si usted tiene las luces de frente medidas a un F8, las luces traseras deben estar en un F11 o un F16 y así le producirá un blanco. La fotografía debe tener un enmarcado normal, normalmente de busto. De esa manera le saldrá una edición correcta para usted luego en postproducción hacerle el tamaño adecuado y hacer las correcciones de rigor. Entonces vamos a hacer las prácticas que le vamos a presentar y vamos a presentarle cómo en cada país se tiene una medida diferente y cuáles son. De acuerdo a lo que hemos visto de las formas de hacer las fotografías, vamos ahora a esas fotos que hemos capturado en la cámara con las luces adecuadamente dispuestas. Entonces vamos a producir las fotografías y vamos a ver cuáles son las fotografías más utilizadas por los diversos países para dar este tipo de servicio y cómo presentarlas. Como vamos ahora a observar, vemos dos tipos de fotografías que hemos hecho captura. Estamos observando que la fotografía está de busto con buen espacio, con buen tamaño y con espacio de respiro suficiente. Siempre hay que tomar en cuenta producir esta fotografía de manera horizontal para que sea más fácil el proceso de edición. Observen el levantamiento del rostro, que está un poco levantado, está un poco alto, pero mínimamente. No quiere decir que esta fotografía esté mal, pero no es la adecuada. Un fotógrafo debe acostumbrarse a trabajar un proceso de calidad adecuado y la tendencia de un cliente es levantar la cara inmediatamente se sienta para hacer su fotografía. Entonces el fotógrafo debe producir la fotografía y bajarle el rostro. Como ven, esta es una fotografía adecuada. Miren esta y miren esta. Obviamente es una fotografía que está sin ningún tipo de retoque. Vamos ahora a producir lo que sería el retoque fundamental para lograr una buena edición en nuestras fotografías de documentos oficiales. Lo primero que hacemos es manejar un auto level para ver si cambia la condición del rostro. Y luego trabajamos los niveles para aclarar o dar color adecuado a la imagen. Digamos que ahí la vemos. Luego observamos que el background no queda totalmente blanco, tiene algún tono grisáceo. Eso lo manejamos con los mismos niveles, control L y la gotita blanca sobre una parte de la fotografía. Observen cómo cambió e inmediatamente ya el fondo está bien claro. Lo tercero que vamos a ver es ya qué debemos retocar. Siempre hay que retocar algo en una fotografía, pero vemos que este rostro es un rostro joven que no tiene mayores brillos ni mayores dificultades. Tiene algún elemento en el pelo que es bueno corregir y lo corregimos con el pincel
y tomamos en el área blanca con una brocha que no sea muy grande sobre las zonas y evitando acercarse mucho para no complicar. Eso es algo leve y sencillo. Es importante tomar en cuenta que el rostro debe estar descubierto, las orejas deben estar visibles y debe estar totalmente de frente, y una fotografía sin ningún tipo de sombras. Eso se hace hincapié siempre en este tipo de fotografía de documentos oficiales, que no tenga sombras. Si tiene sombra, es fácilmente rechazado. Si usted quiere, puede producir un retoque leve para quitar los brillos. Como ven ahora, lo hago con un filtro que tengo ya programado en mi computadora. Ahora vamos a ver cuáles son las fotografías. Tiene una ligereza hacia la derecha, una ligera inclinación, y eso lo arreglamos seleccionando toda la fotografía, control T, y ahí hacemos una ligera variación para que la fotografía nos quede bien derecha. Vamos a llevar al escenario, es un poquito leve, digamos que menos. Ahí está bien, perfecto. Entonces deseleccionamos y vamos entonces a producir los diversos tipos de fotografía que necesitamos. Si la fotografía más utilizada es la fotografía para pasaporte dominicano, que tiene que tener 2 pulgadas de frente, 2 pulgadas de lado. Y este proceso debe estar a 300 dpi por píxeles por pulgada cuadrada. Eso es muy importante porque de eso va a depender que el laboratorio nos pueda producir las fotografías adecuadas y que en la dirección de pasaporte esta fotografía sea aceptada sin ninguna dificultad. Vamos entonces a producir el encuadre, la edición. Por ejemplo, esta fotografía debe ser editada llevando los márgenes adecuados y con un respiro adecuado, y debe estar a nivel de pecho. Dependiendo de la persona, esto puede ser un poco más o un poco menos. Le damos a Enter y ahí tendríamos una fotografía 2x2. Esa fotografía simple y llanamente en esas condiciones no puede ser enviada al laboratorio. Necesitamos preparar una plantilla y esa plantilla iría en una fotografía 4x6 que tendría por equivalencia 6 fotografías 2x2, y lo haríamos de esta manera. Creamos una plantilla en 4x6 pulgadas, en pulgadas, y ahora le ponemos los datos a 300 dpi y eso nos crea la plantilla. Y luego, entonces, la fotografía la arrastramos a la nueva plantilla y ahí vemos cómo ya cuadra. Vamos cuadrando una, pisando alternar, cuadramos otra, tomando en cuenta los niveles de borde. Vamos a ver esta otra vez para que quede en el borde adecuado, no se nos pase. Ahí. Entonces vamos a ver. Seguimos arrastrando a los niveles que con la tecla de alterna pisado voy arrastrando y produzco todas las copias. Esto también lo pueden producir en base a un action en Photoshop y lo tienen. Luego pego todos los layers o simplemente guardo mi fotografía en el lugar adecuado y entonces está lista para enviarla al laboratorio. Esa es una fotografía para pasaporte dominicano. Si la fotografía fuera para visa de Estados Unidos, que es un elemento muy utilizado, entonces utilizamos un concepto diferente. Vamos a ampliar un poquito la fotografía para verlo adecuadamente. La fotografía para visa de Estados Unidos tiene los siguientes requerimientos. Debe ser una fotografía tamaño 2x2, o sea que esto cumpliría con el proceso. Pero
debe tener el rostro, ocupar el 50% de la fotografía. Y aquí es lo más importante. Entonces, ahí hacemos una edición nueva donde el rostro ocupe el 50% de la fotografía. Y digamos que es algo así. Lo mismas características, un poco de respiro, los hombros emparejados y ahí establecemos la fotografía. Esa es la fotografía para visa de Estados Unidos. De acuerdo al tipo de persona, la cara debe estar más o menos. Ocupar más espacio o menos espacio. Pero tratando siempre de que el rostro ocupe un 50% de la fotografía. Eso es aproximadamente. Y lo montamos igual como montamos la fotografía 2x2 anterior, en un formato 4x6. También esta fotografía es muy útil mandarla por la vía de internet porque se llena un formulario, el consulado americano lo pide y esa fotografía podemos venderla o física o digital o ambas partes. Ya usted colocará los precios para cada una. Recuerden que nosotros los fotógrafos vendemos imagen y cualquier imagen que usted produzca es una imagen profesionalmente hecha y como profesional usted debe venderla. Si la fotografía en caso fuera para, por ejemplo, documentos europeos, Francia, Alemania, España, Italia, todos los países que componen la comunidad económica europea, entonces la fotografía cambia de tamaño y es una fotografía 35 milímetros por 45 milímetros y con los mismos 300 dpi por píxeles de pulgada cuadrada. La fotografía para los países, la mayoría de los países asiáticos, europeos, tiene estas características, porque es lo que ellos llaman fotografía tipo pasaporte. Como ven, es muy parecida a la fotografía 2x2, pero no es 2x2. Es una fotografía más pequeña que 2x2. Este tipo de fotografía podemos poner 8 fotografías en un cartel 4x6. Para ello, tendríamos que darle un giro a la fotografía, una rotación, para que pueda, de esta manera, entonces caben 8 fotografías de este tipo en una fotografía 4x6. Entonces vamos a hacer el ejercicio porque ya ustedes le explicamos cómo hacerlo. Lo imprimen y ya lo envían al laboratorio como una fotografía 4x6. Existen otros países, por ejemplo, los países latinoamericanos utilizan unas 2x2 convencionales, parecida a la nuestra. Hay algunos países que exigen un tipo de background especial. Argentina, por ejemplo, creo que utiliza un background rojo. Creo que Colombia había utilizado otro. Perú también. Por ejemplo, Venezuela requiere una foto 1.2 pulgadas por 1.5 y la requiere también digital. Entonces, cada país tiene sus condiciones especiales, pero todo usted lo produce desde la imagen inicial. Como les dije, estas fotografías son muy rentables. Le exhortamos a que aprendan a hacerlas bien hechas, la practiquen y verán que van a obtener muy buenos resultados. Luego vamos a explicarle otras formas de otro tipo de fotografía para documentos que no son fotografía para documentos oficiales. Que tengan muy buen día y muchas gracias por su participación.